¿Alguna vez te has puesto a pensar qué maravilloso es que nosotros, los seres humanos, podamos tener en nuestras manos la palabra escrita de Dios? Estoy hablando de la Biblia, la cual es la palabra de Dios. La Biblia está compuesta por 66 libros y fue escrita a lo largo de 1500 años por 40 autores diferentes, hombres escogidos e inspirados por Dios para escribir su palabra. A pesar de haber sido escrita por diferentes hombres, con distintas ocupaciones, de variados estratos sociales y épocas, al leer la Biblia, podemos claramente encontrar una conexión desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como si hubiese sido escrita por un solo autor. La Biblia es un escrito que Dios nos ha dejado para revelarse a sí mismo, mostrar su carácter y sus atributos, también para manifestar su voluntad de salvación para todos nosotros. En este video, vamos a mencionar 7 beneficios de leer la Biblia. Asegúrate de escuchar hasta el final, ya que estos beneficios cambiarán tu vida. Primero, la Biblia nos proporciona guía y dirección. Hace un tiempo atrás, mi madre compró una secadora. Como muchos de nosotros acostumbramos a hacer, comenzó a usarla sin leer completamente el manual de instrucciones. Después de un tiempo, la secadora ya no estaba cumpliendo bien su labor, y nosotros pensamos que se había descompuesto. Grande fue nuestra sorpresa al descubrir que la secadora tenía un segundo filtro de pelusas bien escondido, el cual nunca había sido limpiado, y esto impedía el funcionamiento correcto de la máquina y podría incluso haber provocado graves daños al motor de la secadora. Si hubiésemos leído y estudiado detenidamente el manual de instrucciones del fabricante, este problema no hubiese ocurrido. Así también pasa en nuestra vida. Dios es nuestro creador, y Él nos ha dejado un manual para que podamos vivir una vida conforme a su voluntad, tomar decisiones guiados por Él, y poder funcionar correctamente, y no correr el riesgo de destruir nuestra propia vida como resultado de decisiones mal tomadas y el pecado. La Biblia dice en Salmos 119:105, «Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino». No tenemos que andar por la vida como quien camina en una noche oscura sin luz y dirección. Dios nos ha dejado su palabra, que nos guía y nos muestra el camino que Él quiere que sigamos. Segundo, la Biblia nos fortalece para enfrentar la tentación. Tú y yo tenemos un enemigo que está día y noche tratando de alejarnos de Dios. Él sabe que no puede obligarnos a caer en pecado, pero sí puede tentarnos. Su único objetivo es que nosotros vivamos una vida de pecado y nos alejemos de Dios. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, «Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida, para que puedan resistir». Es Dios mismo quien nos dará una salida. A través de su palabra, encontramos la manera de resistir al diablo y toda tentación. El Señor Jesús, justo antes de comenzar su ministerio, fue al desierto a orar y ayunó por 40 días. Al final del ayuno, cuando tenía mucha hambre, el diablo vino para tentarlo. Sin embargo, la Biblia nos dice en Mateo capítulo 4 que a pesar de que el enemigo tentó al Señor Jesús en 3 ocasiones, el Señor Jesús lo confrontó con la misma palabra de Dios y venció sobre la tentación y reprendió al enemigo. Asimismo, cada vez que tú y yo seamos tentados, el Espíritu Santo nos recordará la palabra de Dios y nos ayudará a vencer la tentación. Pero déjame decirte un detalle muy importante. Para recordar algo, primero hay que haberlo aprendido. Por eso es que es esencial que un cristiano lea, escuche, medite, memorice y estudie la palabra de Dios. Tercero, la Biblia nos permite conocer más profundamente a Dios y su plan. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es el plan de Dios para ti? Te tengo una excelente noticia. Leyendo y estudiando la palabra, podemos no solamente saber cuál es el propósito que Dios tiene para la humanidad, sino que también para cada uno de nosotros, en forma personal. Esto es gracias a la palabra rema. ¿Qué es una palabra rema? Es una palabra que Dios nos habla directamente y que concierne nuestra situación personal o particular. Es una palabra oportuna e inspirada por el Espíritu Santo, que trae vida y fe. Déjame explicártelo de la siguiente manera. ¿Te ha pasado alguna vez que estás leyendo la Biblia y un versículo o capítulo de esta te habla personal y específicamente para una situación que estás viviendo? Eso es una palabra rema. Nuestro Dios no está callado. Él es un Dios que nos habla. Él desea comunicarse con nosotros, no solo por medio de su palabra escrita, sino que también a través de la oración. Es importante destacar que a través de su palabra, Dios nos muestra cuál es su propósito para toda la humanidad. Él nos dice claramente cuál es su plan. En Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 dice, «Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él». El conocer más acerca de Dios y su plan te traerá el beneficio que viene a continuación. Cuarto,
La Biblia nos ayuda a tener confianza en Dios y paz. Para confiar en alguien, es necesario conocerle. Para conocer a alguien, es necesario establecer una relación personal con él. La palabra de Dios nos ayuda a conocer más a Dios y también nos ayuda a conocer su carácter y su plan, lo cual nos permitirá confiar en Él, a pesar de las circunstancias, y nos traerá una paz que sobrepasa todo lo que podemos entender. De hecho, la paz viene como resultado de depositar nuestra confianza en Dios. La Biblia dice en Isaías capítulo 26, versículo 3, «Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos». Si tú hoy necesitas paz, quiero que sepas que leer la palabra de Dios te ayudará a recibirla. El mismo Señor Jesús nos dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, «Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien, ni tengan miedo». El mundo de hoy te ofrece muchas cosas que prometen darte paz, pero la única paz verdadera, la única que perdura y la única que estará contigo aún en los momentos de crisis, es la paz que viene desde el trono del Príncipe de Paz, el Señor Jesús. Quinto, la Biblia nos ayuda a tener gozo. El gozo es algo muy importante para los cristianos y se define en la Biblia como la alegría y felicidad de estar en la presencia de Dios. La palabra gozo aparece varias veces en el Antiguo y Nuevo Testamento. De hecho, aparece cerca de 147 veces en toda la Biblia. En el punto anterior, nombramos que la paz es consecuencia de la confianza en Dios. Así también el gozo es resultado de nuestra confianza en Dios. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice, «Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces, rebosarán de una esperanza segura, mediante el poder del Espíritu Santo». Si tú estabas pensando que la alegría va a llegar a tu corazón cuando obtengas aquellas cosas que anhelas, déjame decirte que no es así. La verdadera alegría va a llegar a tu corazón cuando pases tiempo con Dios y deposites tu confianza en Él. La Biblia nos anima a estar alegres en todo tiempo, sin importar las circunstancias. En Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, «Estén siempre llenos de alegría en el Señor». Lo repito, alégrense. Esta alegría es en el Señor y se basa en su bondad y misericordia. El gozo es parte del fruto del Espíritu mencionado en el libro de Gálatas capítulo 5. Esto quiere decir que mientras más tiempo pasemos con el Señor, en oración y leyendo su palabra, más se manifestará el fruto del Espíritu en nosotros. Por lo tanto, ese gozo que no depende de nuestras circunstancias estará presente en nuestra vida, por pasar más tiempo con Dios. La Biblia nos enseña que el gozo no solo es importante para nuestro propio bienestar, sino que también es una forma de honrar a Dios y mostrar nuestra gratitud por todas sus bendiciones. También es una manera de mostrar al mundo entero que el Espíritu de Dios vive en nosotros y que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sexto, la Biblia nos enseña a alabar a Dios. Uno de los libros más leídos de la Biblia es el libro de Salmos, el cual es una colección de alabanzas a Dios y nos enseña a adorar su nombre. Es importante que como cristianos aprendamos a alabar al Señor, ya que para Dios la alabanza de sus hijos es muy importante. En el cielo, se alaba su nombre todo el día, todos los días. Así nos cuenta el apóstol Juan. En el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice que los seres vivientes, día tras día y noche tras noche, repiten continuamente, «Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir». Si has tenido el privilegio de estar en la presencia del Señor en oración y alabando su nombre aquí en la tierra, puedes imaginar qué glorioso será ese lugar, lleno de adoración, allá en el cielo. Dios es tan misericordioso que nos permite disfrutar de su presencia, aún aquí en la tierra. El Salmo 100, versículo 4, nos enseña cómo hacerlo. Dice, «Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre». El mismo Señor Jesús nos dijo qué tipo de adoradores busca el Padre. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23 al 24 dice, «Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad». El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La Biblia nos enseña la razón por la cual Dios es digno de alabanza. En Efesios capítulo 1, versículos 6 al 7 dice, «De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados». A lo largo de la Biblia podemos encontrar múltiples pasajes que nos hablan de la alabanza a Dios, sobre los atributos que Él tiene para ser alabado y todos los milagros que pueden suceder mientras le alabamos. Es por eso que la palabra de Dios es nuestra guía de cómo alabarlo. Séptimo, la Biblia te entrega sabiduría para vivir una vida plena y abundante. Toda la palabra de Dios es una fuente de conocimiento y sabiduría.
la cual nos ayuda a tomar buenas decisiones. El libro de Proverbios es una compilación de consejos llenos de sabiduría, útiles para las personas desde la antigüedad hasta el día de hoy. Así como el libro de Salmos nos enseña a alabar a Dios, el libro de Proverbios nos enseña cómo vivir una vida sabia y exitosa. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice: «Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento». Dios también hace una promesa para aquellos que estudian su palabra. En el libro de Josué capítulo 1, versículo 8 dice: «Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas». Sin duda alguna, la mejor manera de vivir nuestra vida es siendo guiados por la palabra de Dios y la sabiduría que ésta nos entrega. El Señor quiere guiarnos para que vivamos una vida plena y abundante. Por eso que es importante leer y estudiar su palabra. ¿Qué te parecieron estos 7 beneficios de leer la Biblia? Hay muchos más. Leer y estudiar la palabra de Dios traerá muchos beneficios a tu vida. También es muy importante que no solo leamos o escuchemos lo que dice la palabra de Dios, sino que también pongamos en práctica lo que en ella está escrito. Que Dios te bendiga. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. Recientemente, un estudio realizado por el Center for Bible Engagement, o Centro para el Compromiso o Interacción con la Biblia, encontró evidencias científicas que prueban el increíble poder que la lectura de la Santa Biblia tiene sobre el ser humano. La organización de investigación analizó a 40.000 norteamericanos de entre 8 y 80 años. El objetivo principal era saber cómo las personas interactúan con las Sagradas Escrituras y el impacto que esto tiene en su comportamiento. Y descubrieron algo inesperado que terminó convirtiéndose en el punto principal de la investigación. Los datos revelaron que cuando se lee la Biblia solo una vez por semana, y eso podría ser en un culto en la iglesia cuando el pastor dice «abra su Biblia», tiene efectos casi insignificantes. Al leerla 2 veces por semana, el impacto sigue siendo el mismo. Al leerla 3 veces por semana, surge una pequeña mejoría. Sin embargo, el fascinante descubrimiento fue el siguiente. Cuando leemos la Biblia 4 veces por semana o más, los números cambian drásticamente. El sentimiento de soledad disminuye un 30%. Los problemas relacionados con la ira caen un 32%. Las amarguras en las relaciones, como en el matrimonio, con los hijos o amigos, disminuyen un 40%. El alcoholismo cae un 57%. El sentimiento de estancamiento espiritual disminuye un 60% y el contacto con la pornografía cae un 61%. Y con respecto a hábitos positivos, los resultados son aún más extraordinarios. La acción de compartir la fe aumenta un 200%. La práctica de formar discípulos se incrementa un 230%. Y sobre la capacidad de guardar la palabra de Dios en la mente, crece un 407%. Los investigadores concluyeron el estudio diciendo: juntos, esos datos aislados nos llevan a una simple conclusión. El compromiso con la Biblia el máximo de días por semana es crucial para el crecimiento en la fe cristiana. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la que permanece para la vida eterna, aquella que el Hijo del Hombre les dará a ustedes. Porque Él tiene autoridad, concedida por Dios, para hacerlo. ¿Comida para la vida eterna? ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Crean en aquel que fue enviado. Esta es la obra de Dios. Es tan difícil que las personas entiendan que basta con acercarse al Maestro. No merecen tener a Jesús entre ellos. Pero
También te resististe al principio, Pedro. Y muchos de nosotros lo hicieron. ¿Qué señal hará para que creamos? ¿Cómo pueden dudar después de todo lo que vieron? No puedo creer lo que estoy oyendo, Tomás. Yo les avisé que eran un montón de hambrientos. Moisés hizo grandes señales. Alimentó a nuestros padres con maná en el desierto. Sí, hasta pan del cielo hizo bajar para que nuestros antepasados comieran. Solo que no fue Moisés quien les dio pan del cielo. ¿Cómo dice? Pero entonces, ¿quién fue? El verdadero pan del cielo es mi Padre quien lo da. Entonces denos siempre ese pan. El pan de Dios es aquel que proviene del cielo y da vida al mundo. ¿En dónde lo encontramos? Yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí jamás tendrá hambre. Y el que cree en mí jamás tendrá sed. Mas yo les dije que ustedes no creen en mí. Aunque me estén viendo, todo aquel que el Padre me da vendrá a mí. Y aquel que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Son mentiras. Es verdad. Él no rechaza a nadie. Ni le importa quiénes fuimos un día. Por el contrario, nos hace dignos. Descendí del cielo no para hacer mi propia voluntad, mas sí la voluntad de aquel que me envió. ¿Y cuál es esa voluntad? Que no pierda a ninguno de aquellos que el Padre me dio. Y en el último día, yo lo resucite. Disculpe, pero no logro entender. La voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo y en Él cree, tenga vida eterna. Y yo lo resucite el último día.